Amigos y amigas de La Respuesta, siempre en los últimos tiempos les he comentado las azarosas cuestiones de grabar fuera de su set de siempre en la oficina. Muchas de las cosas las tenemos que hacer en forma virtual, a distancia, gracias a la tecnología existente. Pero el día de hoy es muy especial. Cuando llego y veo el set en la casa, en la sala de mi casa, preparado por mis nietos, noto que no está la banderita que siempre adorna y rige este programa, que debe de estar siempre abanderado, bien abanderado, con nuestro pabellón nacional. No estaba. Entonces nos pusimos a pensar, bueno, como aquí pusimos una bandera en el balcón y tres de mis bisnietos estaban, dos hembritas y un varón, Elena, María, Sogela y Pedro Andrés. Pelegrín, que estaba colocando en el balcón la bandera con motivo del día, del mes de la patria, los llamó y grande fue la sorpresa porque los tres se sabían el himno, se pusieron una mano en el pecho y cuando la estaban amarrando cantaron el himno. Pequeñitos, 6, 4 años. 6 y 4. Al llegar aquí teníamos la contrariedad de que la banderita no estaba. Y yo digo, pero bueno, vamos a hablar del mes de la patria porque esto se está grabando por excepción, porque teníamos cosas que hacer en el interior. Pelegrín tenía una charla en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, que amigos muy consecuentes y queridos de allá, abogados, prepararon en homenaje a Mella el 25, la fecha de su natalicio. Y llegamos tarde, tuvimos conflicto con el tiempo de grabar. Y grabamos viernes 27, pero antes del discurso del presidencial en la rendición de cuentas ante la Cámara Conjunta, que es un evento fundamental de la República. El hecho es que yo entro a mi habitación, me estoy preparando y me digo, pero ¿cómo vamos a grabar sin bandera? Y eso me trajo a la mente algo que me conmovió. Miré así la pared y estaba el retrato de mi padre, que muriera en 1931. De eso hace 95 años. Y recordé un episodio importantísimo de su vida que la familia siempre recuerda no con orgullo, con honor, porque fue un evento comentado en el país en su momento. Don José Andrés Aybar Castellano, que Dios tenga en gloria, me lo contó a mí, porque él estaba jovencito en el público. Un discurso pronunciado en el Parque Colón, el último discurso que se pudo decir en libertad, porque todavía los grilletes no estaban terminados de poner en el 30. Discurso que fue formidable, fue aquel que él dijo, previniendo al país. Yo estuve diciéndoles
a mis hermanos dominicanos que se habían cometido errores con la cuestión de la prórroga y Horacio Vázquez tratando de competir en el 30. Lo primero de la prórroga fue en el 28. Y les advertí que estábamos expuestos a sufrir una tiranía sin nombre que nos haría llorar lágrimas de sangre. Don José Andrés casi recordaba el discurso completo. Los jóvenes cargaron a mi padre en hombros, lo bajaron por todo el Conde y lo cubrieron con una bandera dominicana, hasta traerlo al principio de la Bolívar, en hombros. Pero esa bandera, mi familia la conserva, porque se la entregaron a mi madre y ella la conservó. Tiene 96 años. La tenemos guardada como un tesoro, él aquí. Desde luego, los colores están maravillosamente conservados, pero ya tiene algunos estragos del tiempo. Le faltan 4 años para cumplir un siglo. Y esa bandera la tenemos nosotros guardada como algo intocable en la familia. Y yo me dije, no, yo voy a sacar la bandera con que cubrieron a papá. 96 años. Como una manera de recordarlo y me conmoví. Aquí está, en lugar de la banderita. No sé si, como estamos improvisando, cómo salió, se vio claramente, ¿no? La voy a mostrar nuevamente levantada. Miren los colores. Y el hecho es que estamos aquí. Viernes en la mañana, casi en paralelo con el evento fundamental de la reunión conjunta del Congreso y el discurso presidencial. De consiguiente, no estamos oyendo nada, no sabemos nada de cómo se ha desenvuelto eso. Yo escribí una notita y digo, las voy a leer. Y las voy a leer porque sentí el día miércoles una indignación, hay que decirlo con franqueza, que no es conveniente para mi edad y mi salud. Oí a mis hijos que estaban con todos los bríos de la juventud, rebeldes, con motivo de una conferencia que diera el señor canciller de la República ante los jueces del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Naturalmente, estaban escribiendo sus quejas, porque ellos entienden que yo no lo había visto, no lo había oído, que era una barbaridad esa conferencia, que era algo imperdonable. Peor, la fecha, a 2 días del 27 de febrero. Entonces me puse a escribir una notita, más o menos, porque yo, frente al señor canciller, he tenido cierta contención
por una razón que yo respeto en mi vida. Es hijo de un gran amigo y profesor que tuve, Ambrosio Álvarez Aybar, formidable ciudadano, preparado como profesor. Me enseñó en la universidad en el segundo curso, don Ambrosio. Y entonces yo me he contenido en los problemas de referirme a las actuaciones de él que desgraciadamente han sido lamentables. Lamentables porque la Constitución nuestra establece un monopolio, así la palabra, de uso exclusivo de la política exterior y lo pone en manos del presidente de la República. Ese es un fuero. Usted, elegido por el pueblo, es el que tiene que ver con todo lo relativo a las relaciones exteriores. Sus ministros tienen que observar cuidadosamente que no pueden entrar en disparidad y en contradicción con las líneas de pensamiento suyas, señor presidente. Se daba el caso que el presidente en el exterior mantenía una posición muy firme sobre el problema de Haití. La mejor de todas fue la de Los Ángeles, que el presidente Biden intentó que él firmara un documento que entendía que no era conveniente a la seguridad nacional y se negó. Pero aquí, la Cancillería, por su cuenta, muchos me explicaban, lo que pasa es que él aspira a una posición en Naciones Unidas. Y él tiene relaciones muy agradables con Naciones Unidas. Y yo le respondía a esas explicaciones, pero Naciones Unidas es la cueva de trampa que está encabezando la traición de la patria. No puede ser su amigo, y menos entrando en contradicción con lo que ha dicho el presidente en el exterior. El presidente era enérgico, no puede resolverse y tenemos problemas de seguridad nacional. Bueno, el caso fue que se dio el evento en el Tribunal Constitucional. Voy a leer las notitas y después hacer un análisis como yo aprecio ese desgraciado, imperdonable, impertinente evento en esa fecha especialmente. Porque la exposición del canciller luce como un fiscal haciendo un dictamen. ¿Sobre qué? Sobre cosas que Naciones Unidas y la propia OEA han estado haciendo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya ustedes saben el tollo que enviaron. La Corte Interamericana que pretendió barrer con todo lo que fuera la soberanía nuestra y que pusiéramos la Constitución de lado. ¿Cómo se da cómo se produce un evento así, Dios mío? Bueno, déjenme leer las notas primero para ayudarme en contener el enfado. Estoy enfadado, lo confieso. Ahora, si le doy rienda a lo que estoy pensando y estoy sintiendo, es una temeridad de mi parte. Porque ya mi salud y mi avanzada edad, voy para 95, uno menos que esta bandera. Dije por escrito en mi campo, antes de venir a firmar esto. Hace apenas 48 horas que celebramos, como siempre, con gran júbilo, nuestro día mayor.
el de nuestra independencia. ¿Cuál es, pues, nuestra sagrada obligación? Rendir tributo a la memoria de nuestros padres de la patria, especialmente Duarte, por su sueño, por su ideal de concebirla. Su Cristo. El otro, Sánchez, por su abnegación y hondo compromiso de sostenerla, y una vez traicionada por la falta de fe de quien fuera decisivo para alcanzarla en las guerras subsecuentes, Santana, llegó a la inmolación del cercado en la no menos gloriosa restauración de esa independencia. Muchos años después, en el 61, llegó el tercero, Ramón Matías Mella, y Castillo. Me concierne directamente, porque es la misma sangre. Hijo de madre Francisca Álvarez, Castillo Álvarez, hermana de Manuel Castillo Álvarez. Mella, hijo de Francisca. Manuel María, mi abuelo, hijo de Manuel Castillo Álvarez. Manuel María Castillo Medrano. Precisamente Pelegrín hizo una exposición que me dice, porque yo no puedo estar en las reuniones muy concurridas, que me agradó oír, que fue muy extensa y muy didáctica, muy en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Porque hay en la familia cosas que es un pecado no recordarla. Y de algún modo hacerla trascender sin actancia. Al contrario, esos ejemplos de esos hombres excepcionales lo que hacen es obligar a conducta. La idea es que Mella fue jovencito antes de estallar el movimiento, enviado por su madre a su hermano Manuel para que lo contuviera, porque el muchacho era demasiado caliente, demasiado inquieto, y la autoridad haitiana lo estaba persiguiendo. Fue a San Francisco, estuvo allá. ¿Qué hizo Mella? Y así joven, antes del trabucazo, conquistó al tío, que era de por sí un hombre importante y que después probó que estaba comprometido en la causa. Bueno, ellos fueron hechos prisioneros. Los dos fueron a parar a Puerto Príncipe. Y creo que estuvieron cerca de un año allá y después lo devolvieron. Manuel María Castillo Medrano tenía 9 años entonces. Y le contaba a mi hermano Américo que iba todas las noches a oírlo. Él murió en el 1920. Todas esas cosas. Cuando llegó Mella 3 días después a la casa materna y encuentra a su primito Manuel María de 9 años, lo levantaba por las orejas así, y voceaba muy ronco: ¡Viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! Después, en la Restauración, ya Manuel María Castillo Medrano, joven ya para la guerra,
y Mella, que concurría ya, pero de mayor edad y con trastornos de salud que finalmente le llevaran a la muerte. Si todas esas partes nos conmueven. Entonces yo escribí acerca de él. Y el otro, por la intrepidez y el arrojo al servicio leal del ideal de desatar la enorme aventura de ser libre, de tener patria. Pero además, se ha de ser justo primero, según lo mandó hacer el padre fundador Juan Pablo Duarte. Y todo el tributo debe extenderse a las legiones de héroes y mártires de esa independencia que cumple hoy 182 años. Fue hermoso el tiempo último del mes de la patria. Las manifestaciones, sobre todo las realizadas por nuestros niños, fueron ilusionantes por lo prometedor que resulta para un porvenir y futuro gravemente comprometido en peligros jamás imaginables. Lo que hoy es más crítico que nunca y entusiasma pensar que nuestra infancia y adolescencia están dentro del ámbito nacional inmortal del amor a la patria. Vimos por las redes, oímos amigos, a escala nacional, nuestros niños y adolescentes participando en eventos, la bandera, sus colores, una cosa ilusionante, como digo, porque llegó un momento en que el trabajo malvado de la traición, con la ayuda de intereses muy sórdidos y perversos de la traición, que llegó como a tontar al país. Y el país estuvo como tonto, como, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos va a pasar? Sobre todo ese periodo luctuoso, esos 8 años de gobierno de Danilo Medina. La patria fue puesta en pública moneda para la fusión, no hay duda. Aquel fallo glorioso de 168 del Tribunal Constitucional que organizaba en una forma ejemplar cómo se puede ser dominicano. Bueno, le hicieron el 168 el fallo. No, hombre, vamos a hacerle la ley 169 para burlarlo. Eso prometido un presidente de Venezuela que hoy está preso en Nueva York esperando juicio criminal. De manera que, pero como siempre, escribí, porque estaba enfadado. Si hubiese sido mi juventud, yo salía para un canal de televisión o una emisora de radio, una palma de fuego. Pero ya, respeto los límites. Y de una manera u otra la ancianidad me ha domesticado un poco. Pero como siempre hay luces y sombras en su eterna contradicción. Y no dejó de aparecer un imperdonable e inefable canciller dando muestra de que la traición está más activa que nunca. Y lanzó un rafagazo destinado a reblandecer nuestra frontera jurídica a todos los fines de preparar el terreno para la agresión de los organismos internacionales contra nuestra soberanía integral. Fue al Tribunal Constitucional y mediante los retorcimientos de siempre presentó una trampa más,
destinada a incitar a esa jurisdicción de rango constitucional especialmente potente a decirle cómo se aprecian las cosas dentro del ámbito del poder político encabezado por el presidente de la República, que tiene el monopolio del manejo de esas categorías de valores intocables de la seguridad de nuestra subsistencia. Fue como a decirles a los jueces mayores de rango constitucional: se puede hacer esto, que es un crimen, pero sin temor de que sea tildado de traidores. No fueron esas sus palabras. Pues se puede. Porque los leguleyos de la sombra que andan por ahí en la sociedad civil y el lucro insaciable de los intereses están ansiosos por derribar los obstáculos que jueces anteriores a ustedes, señores magistrados, opusieron encabezando la defensa de nuestra agredida patria. Fue un espectáculo penoso tal evento. Lo primero es saber quién lo propuso, quién lo imaginó. El presidente. El presidente. Es un mandato entonces gravísimo, que lo mejor sería no pensarlo de momento. El propio canciller, para lisonjear a los organismos internacionales que dirigen el patricidio, obrando como un fiscal dictando un dictamen luctuoso para la causa nacional imperecedera. Si así fue, si fue obra de la imaginación del canciller, habría razones para lamentar la ausencia de la pena de muerte que merecen los traidores. Y también sería imperdonable si la iniciativa surgió del propio seno del Tribunal Constitucional. Pues habría que pensar que está decidido a servir de compinche de la traición, en desmedro de su reputación lograda de ser un organismo del Estado respetable, como lo ha sido hasta fecha reciente. Una impertinencia intolerable que puede concitar, si se intenta seguir llevándola a cabo, rebeldías incontrolables, muy trastornadoras. En fin, sombras perturbadoras introducidas en los propios idus de marzo como tragedia eventual. Hice evocación de Roma y la muerte de César, cuando iba para el Senado a recibir 50 puñaladas y la advertencia que le hiciera: un peregrino, dejad que los idus de marzo pasen. Es decir, no vaya al Senado, que te van a matar, hay una conspiración. Ahí fue la famosa expresión frente a Brutus, que estaba entre los que lo estaban apuñaleando. Y hasta tú, Brutus, dijo el César. Era una recreación del pensamiento de este viejo que tantas cosas ha vivido y que cree ahora que hay muchas razones para que el pueblo, que es el César nuestro,
El pueblo es nuestro César. Traicionado, pueda decir en un momento, hasta tú andabas en eso. Que lo sepan los jueces, que son los que tienen más que perder. Porque cualquier fallo que se diere contra el fallo 168, que es gloria ya consagrada, gloria constitucional, para enmendarlo, para retorcerlo, para ponerlo en condiciones de que no tenga ningún tipo de eficacia, para vencer los abrojos que ese tribunal anterior puso con su composición anterior a todo intento de OEA y de ONU y de los intereses terribles de la geopolítica de desaparecer la República Dominicana con tal de crear un esperpento de un Estado binacional en la isla con dos naciones. Bueno, no voy a seguir porque temo que el enfado se enfade conmigo si sigo, por razones que expliqué. Bien, lo de Haití. Ahora se dan dos cosas interesantes a comentar. Marco Rubio, un joven ex senador de los Estados Unidos, de origen cubano, nacionalidad americana, pero muy apegado al valor de la tierra de sus mayores, amigo de la República Dominicana, no me cabe duda, y lo ha demostrado. Desde aquella vez, que siendo senador, dijo a Biden y a Obama, tengan cuidado, eso es inaceptable. Ustedes no le pueden imponer a la República Dominicana 3 millones de ilegales. Es una invasión. Y ahora es el crucial y brillante secretario de Estado de Donald Trump. Recibe ¿a quién? A Alix Fils-Aimé, primer ministro de Haití. Bien, él lo defendió y dijo que no podía seguir el invento aquel del gobierno colegiado de 10 miembros, 6 meses cada uno. No hizo nada, es un desorden. Que la pandilla lo pusieron de rodillas. Lo defendió y el primer ministro lo visita. Muy bien. Surgen de esa visita algunas cosas que preocupan. ¿Cuál? El primer ministro dice en la publicación que se hace que parece que el problema de Haití ha sido que la cúpula es muy... no la califican, que la cúpula es el obstáculo para normalizar Haití. Una explicación inefable, magnífica, sencillísima, pero una falsedad inmensa. Quien manda en Haití es el narcotráfico internacional de escala mundial desde el año 1957 del pasado siglo. Ese almacén de droga inmenso que llevó al Estado, a los intentos de Estado que se hacían, o a la tiranía, o al desorden, o al magnicidio, todo lo que ha vivido ese pobre pueblo como tragedia. No es fruto de que la cúpula fue, no, la cúpula es testaferra del crimen internacional. Los capitales son los servidores de los fines del
crimen internacional, que tiene la aspiración, y la ha ido cumpliendo, de que el este de la isla es feraz. Puertos, aeropuertos de gran calado, puertos de gran calado, aeropuertos internacionales, y toda la droga acarreada desde Colombia, Venezuela, Haití, pasando por la República Dominicana y dejando todo este espanto que ha destruido juventudes nuestras en forma incalculable y que nos ha llevado a un término delicado, porque esa acción del crimen organizado desde Haití no ha sido, al principio fue tránsito, parte del tránsito, pero yo publiqué esta semana 2 informes de Inside Crime en mi pregunta, y saqué los párrafos cruciales para explicar cómo dejamos de ser un mero territorio de tránsito. Se llegaron incluso a establecer OTD, organizaciones de narcotráfico internacional, servidos por dominicanos, en capacidad de negociar directamente en Venezuela, en Colombia, en cualquier otra parte. Una estructura que hemos visto por dónde nos ha llevado y cómo ha afectado las esperanzas de un pueblo sano, con instituciones sanas, sin manchas. Sabemos cómo andan infiltrados los poderes públicos. Sabemos cómo el quehacer político está totalmente maleado por sus capitales, que especialmente en los planos municipales que ocupan todo el territorio, sacan sus candidatos y ya tienen en Congreso decenas, algunos de ellos respondiendo a acusaciones criminales previa extradición desde hace tiempo. Entonces, no, el problema es que la cúpula es el obstáculo. Como diríamos, bueno, se infiere que Jaime va a resolver los problemas. Ay, no, ese es un diagnóstico fatalmente falso, de toda falsedad. El diagnóstico se dio incluso por la comisión designada por Naciones Unidas, cuando esta era Naciones Unidas al nacer, después de la Segunda Guerra, en el año 1948, en un informe de gran nivel destinado a responderle a la organización que surgía si el Estado-Nación Haití era viable. Si era viable. Y esa comisión dijo, no es viable, a menos que salgan familias hacia otras tierras. Se pensó en Liberia, aquella nación africana que fue obra del gobierno americano, especialmente Monroe, que quisieron llevar afroamericanos a África. Hicieron ese intento y lo tienen. La capital se llama Monrovia, por Monroe. Pero pasaron los años, el desastre fue ahondándose y la droga progresando, infectada la región, Venezuela sometida ya en niveles horribles de control, sus propias Fuerzas Armadas maleadas. Y Colombia sabemos que tiene tanto tiempo sufriendo el efecto de sus carteles, avergonzándola,
al grado de que con tiempo de Pablo Escobar, Gaviria y de esos tremendos asesinos, el gentilicio colombiano se hacía objeto de alarma en los aeropuertos internacionales. Un pueblo tan noble y tan bueno. Es decir que, leyendo eso, bien, me llega la otra noticia. Haití va a aplicar 542 millones para reforzar su frontera. Ustedes están oyendo. Como si nosotros fuéramos el peligro. Lo ideal es decirle, no, caballeros, utilicen esos 572 millones para abatir las pandillas. Las pandillas criminales que ocupan el 85% de su capital. Y las aduanas la controlan y dominan un verdadero gobierno paraestatal. A reforzar la frontera de República Dominicana. ¿Cómo? Ahora vi por suerte, y me alegró mucho, que salió un reportaje sobre el tipo de armamento y de medios tecnológicos que se está preparando en la República Dominicana. Hablan de drones, de largo alcance, de armamento de última generación, porque evidentemente el presidente ha sido eficiente en mantener el peligro de la seguridad nacional como el objetivo fundamental a proteger. Por eso es que hago este resabio de la torpeza, más que torpeza, del crimen. Eso me hizo recordar, y bajo el enfado, a un personaje de la historia que el que lo estudia se fascina y no puede olvidarlo. Maurice Talleyrand, el canciller de Napoleón, que junto con Metternich, canciller de Austria, del imperio austríaco, fueron los dominantes en el siglo pasado, en el 1805, cuando llegaba Napoleón al poder, habían matado a un noble y están reunidos frente a Napoleón porque era el duque de Guienne, algo así. Y uno de los presentes dice, es un crimen espantoso. Y Talleyrand responde, peor que un crimen, un error. Ese talento francés que todo el mundo reconoce, porque era travieso. En sus famosas relaciones con Fouché, los libros son encantadores, horribles. Peor que un crimen, un error. Esa reunión en el Tribunal Constitucional, yo la quiero calificar como un error, peor que un crimen. Y se lo dejo al presidente Abinader dentro del espíritu de consejo de un anciano a un joven presidente. Ya él está para salir del poder. La historia lo aguarda. La historia y el furor peligroso de sectores horribles del quehacer político nuestro, capaces de todo. Algunos de ellos que él ha reivindicado con su bonomía, porque es un hombre decente, un hombre sin rencores, el presidente. Pero ingenuo. Sectores que lo querían ver muerto, porque no le perdonan el viacrucis que han tenido que sufrir
del cual van saliendo en coche, como se dice, porque le han ido favoreciendo los fallos. Pero las acusaciones hace 3 años, 4 años, fueron escándalo mundial de corrupción increíble. Presidente, cuídese. Cuídese del futuro inmediato y peor aún, cuídese de la historia. Termine su muro, refuerce su política de repatriación de ilegales y advierta a todas esas organizaciones, un momento, nada que comprometa nuestra seguridad, nosotros lo fortalecemos, lo vamos a resistir y me estoy preparando para ello en un tiempo favorable, que es la parte que a mí me desconcierta. ¿Por qué es favorable? La tormenta misionera de Donald Trump está en Washington, que por cierto en estos días, en un discurso, unas declaraciones que dio, dijo, yo me voy pronto, porque hay mucha gente que quiere salir de mí. Y una de mis hijas viene y me da la noticia. Y yo creo que un presentimiento de Donald Trump de la muerte, como lo tuviera Lincoln la noche, el mismo día de su muerte, en el desayuno. Me soñé que la Casa Blanca estaba en luto y pregunté, ¿qué pasó? Y me dijeron, mataron al presidente. Y efectivamente el día siguiente en un teatro lo estaban matando. Cuando llega mi hijo Juárez, yo le digo, ¿qué es lo que ha pasado? Que el presidente está diciendo. Dice, no, él se rió, ¿cómo es él? Yo sé que mucha gente quiere salir de mí, me voy pronto. Jugando con una realidad que yo la describí en la pregunta de la semana anterior. Recuerden, el título, Donald Trump, montado en el potro de sus bríos y atrás la muerte sentada en sus ancas. Los muchachos míos se sonrieron porque yo le dije, si lo dijo en la hora, yo lo había dicho horas antes. Todos lo sabemos, por eso es que es grande su acción en todo cuanto ha estado haciendo, porque tiene características de enviado, se siente enviado, y el enviado no es un personaje cualquiera, un sujeto, uno más, y tiene la muerte como una posibilidad cierta. Los buques, ¿dónde están? En la bahía de Puerto Príncipe. Ajá. ¿Qué dijo la embajadora? En abril viene en fuerza a limpiar esto. Días después, entonces, Haití aprueba 542 millones para reforzar su frontera. Es contra nosotros. Es lo que se quiere decir. No, hombre, por Dios. Eso es una inseriedad. Eso es trabajar con un diagnóstico falso. El de Trump sí es correcto. Terrorismo es narcotráfico. Es un narcoestado terrorista que sirve de almacén. Ya lo vimos. Ya lo vimos. En Medellín, apresado, ay Dios mío, un sujeto de nombre John Henry González Herrera, alias Medio Labio. Por Dios, un jefe financiero del cartel del Golfo. Lo hacen preso. La policía colombiana, que no fue fácil. Y se produjo después lo del Mencho en México. Pero eso lo trataremos después. Que tenía en República Dominicana un centro de acopio para sus
droga, para los envíos de su droga, que podían llegar a 20 toneladas. Ustedes están oyendo. De manera que el programa del día siguiente, porque hoy es 1 de marzo, al mes de la patria, ustedes me perdonarán la dureza que asumí en un momento. Me había propuesto seguir no siendo el bicho aquel, el de la palma de fuego, porque sentí que tenía que cumplir con mi deber. Y hoy me siento ya más compensado, más tranquilo, porque entiendo que lo he hecho, dándole a ustedes ese tipo de información, mostrando una actitud que ojalá, y yo eso confío ciegamente, en el pueblo nuestro hay cientos de hijos de esta tierra que piensan así y más que eso, que son capaces de hazañas por defender su patria. Bueno, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana de domingo por su canal 33 de Claro, que asimismo Teleimpacto nos está reproduciendo a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche de domingo por sus canales 52 del cable, 22 de Claro, 52 del cable 22, y que estaremos en YouTube a partir del mediodía del domingo, una vez termine nuestra versión central. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.